des más la bienvenida a su canal, Joseph te cuenta la historia. En esta ocasión vamos a hablar de un personaje altamente polémico en la historia de México. Se trata de Antonio López de Santa Anna. Popularmente se dice que fue un traidor. A él se le acusa de haber vendido más de la mitad del territorio nacional a Estados Unidos. Pero, ¿realmente fue Santa Anna un traidor? ¿Realmente fue él quien vendió estos territorios al vecino país del norte? Para comprender estos acontecimientos es preciso que vayamos a los antecedentes. Allá por el año de 1824, Coahuila y Texas se unieron, y en el territorio de Texas se le dio la bienvenida a ciudadanos estadounidenses. A ellos se les otorgaron extensos territorios para el cultivo, cosa que no sucedía con los mexicanos, pero lo que realmente abrió una brecha enorme y una división grandísima entre los habitantes mexicanos de Texas y los habitantes estadounidenses de Texas fue que a los habitantes estadounidenses sí se les permitía la esclavitud y a los mexicanos no. Motivo por el cual en cierto momento los habitantes estadounidenses de Texas decidieron que querían independizar a Texas de México. Esto ocurrió en 1836 y por supuesto que Antonio López de Santa Anna acudió a reprimir a los rebeldes. Vinieron entonces las batallas de Goliat, del Álamo, y es en la batalla de San Jacinto cuando Antonio López de Santa Anna es capturado. Fue llevado a Washington, donde firmó el Tratado de Velasco. En este tratado, él le daba el permiso a los tejanos de solicitar la independencia de Texas ante el Congreso mexicano, mas no estaba autorizando la independencia. Esto debe de entenderse de esta manera porque Antonio López de Santa Anna no autorizó la independencia de Texas como siempre se ha creído. Por supuesto que el Congreso mexicano rechazó la solicitud y comenzó una larga guerra de México contra los tejanos que duró 9 años y que concluyó hasta fines del año de 1845, cuando Estados Unidos anexó Texas a su territorio. Se cambió la frontera de manera obligada y esto generó una fuertísima tensión entre ambos países. En este momento se empiezan a cocinar todos los ingredientes para que se desatara una guerra entre México y Estados Unidos. La guerra comenzó el día 13 de mayo de 1846. Se vinieron entonces las batallas de Churubusco, de Chapultepec, y el resultado ya lo conocemos. Las banderas estadounidenses ondearon por las ciudades mexicanas, fue tomada la Ciudad de México y en Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas ondeó durante algunos meses. Santa Anna tuvo que irse, pero aquí es donde ocurre la grandísima confusión de la pérdida del 55% del territorio nacional. La pérdida de este territorio nacional tiene un nombre, se llama Tratado de Guadalupe Hidalgo. El tratado fue firmado el día 2 de febrero del año de 1848. Con la firma del tratado, México perdía California, Nuevo México, Arizona, Nevada, parte de Colorado y parte de Wyoming, así como también Utah. Se trata de uno de los momentos más duros en la historia nacional. Pero a diferencia de lo que todo el mundo cree, no fue Antonio López de Santa Anna quien firmara ese tratado. Lo firmó el presidente de México, Manuel de la Peña y Peña, y no notificó al Congreso de esa firma, de ese tratado, hasta meses después, en mayo de ese mismo año de 1848, cuando la tragedia ya era inevitable. El presidente Manuel de la Peña y Peña dijo que había actuado en contubernio con algunos políticos conservadores que lo único que querían era que la guerra concluyera.
Alegaron que de no haber firmado el tratado se iban a perder también los territorios de Baja California y del Golfo de Tehuantepec. A México se le dio un dinero a cambio de ceder ese territorio y de concluir la guerra de 15 millones de dólares. Por supuesto que lo peor de una guerra es la posguerra. México, después de la intervención estadounidense, continuó siendo un país dividido, con ideologías en ebullición por parte de sus políticos, y Santana volvió a ser presidente. ¿Por qué se confunde o por qué la historia ha castigado a Santana diciendo que él es el que vendió el territorio? Pues porque aquí hay una pequeña confusión. En el año de 1853, Santana firmó el Tratado de la Mesilla. Con este tratado, Santana vendía a Estados Unidos el territorio que comprendía la Mesilla, que es actualmente el sur de Nuevo México y Arizona. Le dieron 10 millones de dólares y Santana alegó que con esto estaba evitando un nuevo conflicto con los Estados Unidos. Santana ocupó la presidencia de México en 6 ocasiones. 6 nada más, no 11, las que se dijo en el Porfiriato. Santana, en su último periodo como presidente, sí, fue un tirano, pero Santana jamás fue un traidor. Fue un patriota. Defendió a la nación cuando los españoles trataron de reconquistarla en el año de 1839. Defendió a la nación durante la Guerra de los Pasteles, aquella denominada Primera Intervención Francesa. En aquella batalla de Veracruz, Santana perdió una pierna y varios dedos de la mano como consecuencia de un cañonazo enemigo. La carrera de Santana es larguísima, su carrera política. Inició más o menos en 1820. Fue constitucionalista, federal, republicano, liberal. Tenía ideas generosas, pero como casi a todos los hombres de su generación, le tocó soportar todos los fracasos constitucionales y la rebelión de Texas. Y eso lo llevó a abrazar la idea de una dictadura. Pero ¿en qué momento nace esa idea de culpar a Santana o de buscar un villano para nuestra historia nacional? Ya bien entrada la intervención estadounidense en México, Santana se encontraba en Cuba y el presidente estadounidense James Polk mandó emisarios hasta allá para que lo persuadieran de que viniera a México a convencer a las autoridades de ceder el territorio que exigían. Para esto, pues había que sobornarlo. Y sí, Santana era un corrupto y aceptó el dinero. Le permitieron ingresar al país, pero Santana, con el dinero que le dieron los estadounidenses, armó un ejército en San Luis Potosí, con el cual defendió a la nación. Posteriormente, Santana se fue a Oaxaca. Quiso armar allí un ejército para defender a la nación, continuar la guerra, pero Benito Juárez le negó la entrada. Después de este hecho, Santana, decepcionado, se fue al exilio nuevamente. Santana vuelve a ser presidente de México a petición de liberales y conservadores. Regresa a ese su polémico y último periodo como presidente, donde es el momento en el cual se hace llamar su altísima excelencia serenísima. No es el primer personaje de la historia de México que se hacía llamar así. El primero fue Miguel Hidalgo. Santana volvió a exiliarse porque cobró impuestos por ventanas.
por puertas, lo que ya sabemos y que fue verdad hasta por tener mascotas. Se fue al exilio nuevamente, pero cuando fue la segunda intervención francesa, le escribió una carta a Juárez poniéndose a su disposición, pero Juárez lo ignoró. Cuando desde el exilio Santana vio y consideró que tal vez Maximiliano era la mejor opción para el país, mandó correspondencia al emperador y se puso también a sus órdenes, pero los asesores de Maximiliano también le aconsejaron ignorarlo. Volvió ya con la República restablecida en una amnistía para morir en el olvido militar y en el olvido político. Daba así el inicio de ese gran villano, porque el gobierno de Juárez así lo determinó. Y es que en la historia así ocurre. Se necesita a un personaje malvado o malévolo para poder superar los traumas de las guerras. Y no solo ocurre con Santana. También de ese periodo de la guerra de la intervención estadounidense ocurre el acontecimiento de la batalla de Chapultepec con los niños héroes, que también fue una situación que se decidió inventar para superar ese trauma. Y durante los años del porfiriato, para conseguir esa paz porfiriana, también se requería pues de un villano y de un malévolo en la historia nacional, y ya tenían uno, el que había generado Benito Juárez, así que le dieron continuidad. Y la historia malvada del presidente Antonio López de Santana continuó. Pero hoy en día habrá que estudiar perfectamente bien a este personaje importante en nuestra historia, que hoy debemos reconocer que fue nacionalista, que fue un patriota, y que debemos de saber también que no fue él quien vendió ese 55% del territorio nacional a los Estados Unidos.